Bienvenidos sean todos a Santos y Herejes, el programa donde todas las tradiciones se sientan a la mesa a hablar. Sí, incluyendo los católicos, a mis amigos protestantes. Hoy tenemos un episodio nuevo. Seguimos una serie, bueno, no una, sí, una serie de lo que tu pastor no te dijo. Y en este tema de hoy, yo entrevistaré a mi querido compañero y colega Sam. Hoy yo soy Saluda, Sam, a la audiencia. el invitado Hoy tú especial. eres el invitado especial. Qué raro tenerte por acá, ¿verdad? Tú casi Sí, no faltas viejo. al programa. No, un honor. Antes que Ah, todo, la invitación. Me siento muy halagado de que se me haya dado la oportunidad de venir a este programa. mm, O sea que no, ¿verdad? gracias por la invitación. Claro que sí. Y nosotros aquí agradecidos de tenerte. Ah, qué bueno. Sarcasmo aparte, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que creo que muchas personas han pasado. Espérate, que me tengo que sentar así serio. ¿Tú no has visto en todas las entrevistas como que siempre cuando es una cosa así melodramática que se va a explorar hacia el alma de la persona, como que siempre están todo recto y como serio? Tenemos Vamos que a poner mantenernos así hoy. que te pongamos en blanco y negro también para que se note la Caramelo tristeza en tu dramático. alma. Sí. O como más Pero como para que no me vean la cara, la cara. llorando en español. Y hay que poner la voz así, para que no sepan quién es. Ya. Vamos al Ya, punto. ya. Vamos en serio, vamos en serio. Entonces, vamos al tema de hoy, que es, en inglés se le dice el cage stage. En español creo que la traducción más cercana a lo que quiere transmitir en inglés sería como la etapa de la jaula o la etapa de Sí, la prisión, que la que es realidad yo nunca, como, como que nunca me senté de que déjame verlo en español, cómo que lo ven. sí. Y lo primero, para que contextualizar a todo el público, porque quizás no todos estén familiarizados con esto, es definirlo. Sam, ¿qué es el cage stage? Mira, eso es O la etapa de la o la jaula. etapa de la jaula. Mm, De la forma que lo definen, es una etapa en la vida del cristiano, ¿verdad? Que cuando inicia en un proceso de conocimiento, de entendimiento de cierta doctrina, eh, asociada en su mayoría con lo que es el Evangelio de la Gracia, tiende a estar en un estado o entrar en un estado de celo, como que se ilumina, se siente tan feliz de haber recibido esta información o de entenderla, que entra en un periodo de celo en el cual se dice que es preferible que esté en una caja enjaulado mientras se le pasa, ¿verdad?, la fiebre, a que esté afuera hiriendo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta como que esta persona, al sentirse en muchas ocasiones como que vivió una mentira, que nunca se le había predicado de esta forma, se vuelve como celosa de esa enseñanza, quiere repartirla a todo el mundo, pero sin medir el costo. O sea, hasta qué costo yo voy a llevar que la gente crea lo que le estoy diciendo. O sea, tienen que creerlo porque tienen que creerlo. Entonces, por eso se dice que es preferible que esta persona que está como en este estado eufórico de enseñar esto, pues que permanezca en una jaula. O sea, es como que el término es más para como el de afuera, como que a él hay que encarcelarlo, hay que meterle en una Exacto. prisión porque Mira, está imparable. hay muchísimos memes que me dan una risa con eso, porque dicen, ven acá, está un muchacho como una jaula, dice, ven acá, ¿por qué estás botando espuma de la boca? Es como, ay, que mira, está aprendiendo la doctrina de la gracia. Entonces, sí, Espérate, él cuando tú dices doctrinas de la literalmente gracia, para los que no saben, se está refiriendo a los 5 puntos del calvinismo, a las los 5 puntos doctrinas, del calvinismo, doctrinas reformadas. o como me gusta decirle, doctrina bíblica eh, y esencial de la iglesia cristiana. Mm. Entonces, sí, cuando tú empiezas a aprender como todo eso y se te presenta por primera vez, y no solo cuando se te presenta, como que cuando tú lo entiendes, la realidad es que creo que todo el que nos escuche, que va a una iglesia posiblemente reformada, algunos bautistas, van a entender lo que yo le digo. Es algo que como normal, incluso que se espera que pase, donde está, como tú llegues a ese grado de entendimiento que tú entiendes que te está comiendo el mundo y que tú sabes más que todo el mundo y es como, tengo que enseñar esto porque sí, esta es la verdad
la única verdad y todo el mundo tiene que creerlo o está mal. Y usualmente, Sam, Ujú. porque imagino que nos vamos a enfocar en la parte, porque el cage stage puede ser incluso de otras doctrinas. O sea, Claro. puede ser, por ejemplo, en tu posición escatológica, puede ser sobre el tema del orden del espíritu, usualmente los sensacionistas son así. Pero Son vamos, muy así. Tenemos varios documentales que prueban que son así. que sí, y Tenemos próximamente todos canales de próximamente YouTube que haremos un son review de así. tal documental. Ah, venimos, señores, viene por ahí. Pero, pero usualmente, o sea, si tú pudieras de cierta forma describir un proceso de cómo alguien puede Ujú. llegar ahí. O sea, cómo un día me encontré con un libro de John Piper que eran los 5 puntos de Calvino, lo leí y sentí que mi iglesia, que no es calvinista, me robó tantos años de luz. ¿Cómo tú lo definirías? O sea, ¿cómo una persona llega a ese punto? Al Mira, punto del cage yo stage. creo, hay varios puntos aquí a tocar. Y cabe decir de que, siendo sincero, y la realidad de todo esto, se tiende a dar en su mayoría en personas que de alguna forma iban a una iglesia no denominacional, a una iglesia de corte pentecostal, a una iglesia de corte carismático, que la iglesia en sí, la realidad es que no tiene una muy buena base doctrinal. ¿A qué me Ujú. refiero con esto? De que la base doctrinal que tiene son temas aprendidos, ¿verdad? De precursores, personas que le enseñaron a estos pastores que posiblemente pertenecían a una congregación y salieron y armaron su propia congregación. Y la estructura teológica, ¿verdad? Y doctrinal de esta iglesia está formada por cosas que ellos han ido aprendiendo con el tiempo. O Ujú. sea, hoy aprendieron de temas de escatología, pues bueno, nos vamos con el dispensacionalismo porque es lo que cree todo el mundo. Creemos en la Trinidad, bueno, es porque eso es lo que predica todo el mundo. Y como que van formando su doctrina basado en cosas que ellos han ido aprendiendo de otras personas. La gran mayoría de estas iglesias, tú sabes que tienen su escuela o tienen de una u otra forma, un instituto donde te enseñan. Ujú, Pero ujú. hay una carencia de lo que es toda la estructura histórica de la iglesia, lo que la iglesia ha Sí. aprendido y ha enseñado durante el tiempo. Y dentro de estas enseñanzas viene la doctrina de la gracia y viene la doctrina reformada. Y la realidad es que en estas iglesias de estos cortes tiende a no enseñarse esta parte. ¿Qué pasa? Una vez uno se encuentra por primera vez frente a estos grandes enunciados de lo que fueron los grandes reformadores, eh, cuando tú lees institutos de Calvino, cuando tú lees No sé cómo se llama todo, en español, The Bondage of the Will de Martín Lutero también. es Bondage of the Wheel, cuando tú, A tú John lees Knox, a John Owen. toda la biografía, ¿verdad? De los puritanos, tú empiezas a ver la bibliografía, perdón, de los puritanos, tú empiezas a ver las bibliografías de R.C. Sproul, como tú te encuentras literalmente Ujú. con algo que tú no tenías idea que existía en el mundo cristiano, o cierto tipo de cosmovisión y pensamiento que tú no tenías idea de que existía. Cuando tú entiendes cómo llegamos nosotros a donde estamos ahora, especialmente este mes que estamos celebrando el mes de la Reforma, para el mundo protestante, Protestante. que viva la Reforma. Lo Grande la siento a reforma. nuestros hermanos católicos, Los amamos, grandes pero este es Lutero, nuestro mes. exacto, respeten nuestro mes. Tú te encuentras con estas enseñanzas que tú nunca viste. Ujú. Entonces tú sientes literalmente como a mí me han estado hablando basura todo este tiempo. Y entonces no solamente eso, sino que estas personas vienen con muy buenos argumentos contra aquello que tú has aprendido posiblemente hasta ahora. Entonces tú Ujú. empiezas a desarrollar como este celo de a mí me han estado mintiendo toda mi vida. En mi caso personal, ya metiéndonos así como en lo Eh, personal. Esa es la próxima pregunta. Tú pasaste por un cage stage, ¿verdad? Espera, para ir completando Ujú. la otra. Pues tú aprendes como todo esto y de una u otra forma se desarrolla en ti como ese celo de oye, esta es la doctrina verdadera, esto es como lo real. A mí me estaba hablando Ujú. mentiras, se me abrieron los ojos, yo tengo que abrirle los ojos a todo el mundo.
Y sales a cazar cristianos. y sales a cazar cristianos. Sí, esa es la parte fuerte. Pero, te conocemos casos, conocemos casos. Pero en tu caso, Sam, tú, ¿por qué te ríes? No te rías. No sé, viejo, no, me das algarabía. Ya, ya, ya. Pero en tu caso, y fue lo que tú me Ujú, contaste en una oportunidad que yo nunca lo percibí, que tú tuviste en un case, tú pasaste por algo así. O sea, me gustaría saber ujú. cómo llegaste ahí, cuáles fueron tus actitudes una vez estuviste ahí, cómo tú empezaste a percibir a otros cristianos que tal vez no pensaban igual que tú a partir de ese momento, y eventualmente cómo saliste. Pues en mi caso, mira, como lo hemos compartido anteriormente en el podcast, yo crecí en una iglesia de corte no denominacional carismática, a donde están, tú sabes, se mueve todo lo que son los dones, se mueve todo lo que es el espíritu. Y te puedo decir que realmente había un deseo de leer la palabra. O sea, eso no es negable ni se puede decir que ahí no se leía la Biblia. Ahí se leía la Biblia. Lo único que se leía de acuerdo a interpretaciones que venían, como te decía, de tradición, de lo que se había aprendido y lo que se había enseñado y como que eso se iba traspasando. ¿Qué pasa? Y puedo decir incluso que era como una combinación entre lo pentecostal y lo bautista, o sea, como que cogiendo de todos los lados un poquito y como mezclándolo y ahí está la enseñanza. Mm. ¿Qué pasa? Llego a un colegio bautista. Yo creo que aquí inicia como este deseo de seguir aprendiendo en mi vida. Llego a un colegio bautista donde me están enseñando cosas contrarias a lo que me enseñaban en mi iglesia. Entonces hubo como mucho choque. Seguí mi vida, ¿verdad? Normal, seguía creciendo con este interés de estudiar y de seguir aprendiendo. La realidad es que luego del bachillerato llego a la universidad y me empieza a interesar un poquito más como la parte de apologética, ¿verdad? Y un poquito más de lo que es cómo defender, como tú sabes que estaba todo ese tema de que tú estás en la universidad y tienes que aprender a defender tu fe y que tu profesor de filosofía te va a atacar, como que uno entra como esa discusión de... Exacto, de que tú vas a entrar a la universidad sin nada de conocimiento y te va para un día y le va a ganar a tu profesor de filosofía que tiene años estudiando filosofía, lo cual no es real. Entonces, pero como que me empezó a interesar como temas más, como mucha gente le dice, de que profundo, como de la mente y cómo pensamos nosotros. Ya luego que estoy como a mediados de la universidad, vuelvo a retomar como este tema. Me recuerdo... que hubo una conferencia muy famosa en la República Dominicana eh, que era por su causa, donde se volvió como a traer, volvió a resurgir este tema que había iniciado cuando yo estaba en el colegio, con el tema de la reforma, los reformados. Me recuerdo que hubo un pastor, en este caso fue Miguel Núñez, en República Dominicana. Él empezó a soltar unos clips de las 95 tesis como para Latinoamérica, para la iglesia de Latinoamérica, que me impactaron mucho. Entonces yo empecé de nuevo como, déjame volver a revisar todo esto que yo empecé desde el colegio. Yo me recuerdo en el colegio, uno de los primeros libros que me introdujo como al mundo eh, reformado y bautista fue Don't Waste Your Life de John Piper. Muy Eh, bueno el libro. entonces, desde ese día yo conecté con John Piper una forma de, y bueno, tú me conoces, yo soy fan así, de que si lo veo, tengo que darle un abrazo. Me vio Y me mandando le cosas tiro por el día. me grito así como una niña, si lo veo. Entonces, como que vuelve a resurgir este deseo de, óyeme, déjame volver como a revisar toda esta información con la que estoy luchando, porque algo a decir aquí es que desde el colegio yo iba luchando. Me recuerdo en una clase de Biblia donde se habló del tema de la salvación, que si se pierde o no se pierde, una exposición que hizo mi profesor de Biblia sobre por qué no perdemos la salvación o por qué, como bien se dice en lo coloquial, salvo siempre salvo. Y eso me marcó de una forma que yo duré luchando con el pensamiento por aproximadamente unos 5 años, porque lo veía como imposible, veía que era algo,
fuera de la justicia, decía muchas veces de Dios, como Dios no es un Dios justo, si de verdad salvo, siempre salvo. Como que tuvo una pelea muy grande con ese tema, hasta que llegó me recuerdo esa conferencia a la cual no asistí personalmente, pero vi ya luego los videos y las prédicas, y me terminó transformando, o sea, me terminó convenciendo de seguir como buscando más de este lado. Para ese momento, ya un par de años después, yo y mi esposa nos movemos para Texas, para Cristo para las Naciones, que Cristo para las Naciones, para que no lo conozca, corte carismático completamente, o sea, nada de reformado, pero mientras estudiaba, nosotros fuimos para capacitarnos como líderes de jóvenes, en el mayor de jóvenes que ellos tienen, pero mientras estudiábamos, al mismo tiempo, pues nos daban nuestra clase, ¿verdad?, de teología. Pero, o sea, nada que ver. Cuando yo comparaba lo que estaba aprendiendo del lado reformado con lo que me enseñaban aquí en este instituto, me daba cuenta de que en este instituto me enseñaba más de una forma en lo práctico emocional, mientras que lo otro era más bíblico y teórico. Entonces, para mí fue un choque muy grande y fue como, oye, realmente aquí yo lo que estoy aprendiendo es basura. Las técnicas, ¿verdad?, para trabajar con jóvenes, excelente. En la parte teológica, terrible. Entonces, como que empezó a despertar como más y más el deseo. Termino mis estudios ahí en Cristo para las Naciones y me inscribo en Dallas Baptist University, que era ya de un corte reformado bautista. O sea, donde no necesariamente reformado, pero sí abrazan las doctrinas de la gracia. Y me recuerdo una de mis primeras clases, uno de mis primeros ensayos que tuve que hacer fue con el tema de la salvación. Estábamos estudiando el libro de Hebreos y estamos hablando de la salvación por medio de la fe. Y había que hacer una presentación de proyecto. Yo me fui por el lado de que la salvación se pierde, ¿verdad? Y fui tratando de defender los puntos. Y cuando me devuelven el trabajo, que el profesor me hace una contratesis del ensayo que yo hice, que destruye todos los puntos, pero de una forma tan hermosa, donde me explica de una forma u otra como los puntos que yo tenía en error, y me dice, óyeme, léete el libro de institutos, ¿verdad?, de Calvino. A lo que yo procedo, o sea, después del trabajo, imagínate, viejo. O sea, Una pregunta, Sam. Uh-huh. Allá era una exigencia que los estudiantes fueran soteriológicamente reformados. ¿O era No, parte de no había un prerequisito de eso ni exigencia. La realidad es que ellos presentaban los dos puntos y después ya tú lo defendías. Sí, ellos tienen su corte, tienen su corte donde mantienen los 5 puntos, pero me encantó mucho y era la primera vez que me exponía a distintos puntos de vista sobre un tema. Era la primera vez que no era sesgada la información y se me presentaba todo y yo creaba un juicio, ¿verdad?, de razón en cuanto a la información que me estaban dando. Muy parecido como nosotros tratamos de manejarnos aquí, como de presentar todos los puntos de vista. Así mismo era la universidad, en la maestría de teología. Entonces, me marcó, ¿verdad?, de que aunque me enseñaban todo esto, de igual forma como que me corregían, ¿verdad?, y trataban de verme en qué lugares yo estaba fallando. Y cuando el profesor me dice, mira, léete ese libro, empieza a ver un poquito ahí de básicamente la teología sistemática de Calvino. La institución de la religión cristiana. Sí, quedé realmente atrapado de la forma que desarrollaba las ideas. Ya luego, cuando empiezan a hablar un poquito de los puritanos, ¿verdad? Y que empecemos a leer teología puritana, los libros de los puritanos. John Owen para mí fue un punto de inflexión, o sea, con su presentación, ¿verdad?, de por qué murió Cristo o para quién es válido el sacrificio de Cristo. Ya eso de manera filosófica fue imposible no responderlo de la manera que respondo hoy en día. Entonces por ahí empezó ya como digamos, como que me llené de este conocimiento. Y aparte de eso, o sea, ya con todas las herramientas que ya te enseñan de lo que es la hermenéutica, de cómo tú, la predicación expositiva,
todos esos elementos juntos me hicieron entender que de una u otra forma yo había, como que sentía que había perdido mi tiempo en los años que estuve creciendo en la iglesia, aprendiendo, y empezó a formar en mí como un celo de que por fin tengo esta verdad, yo necesito de que todo el mundo lo sepa. Y no solamente que necesito que todo el mundo lo sepa, quien no cree esto que yo tengo, es mentira, por lo cual yo tengo que apuntarlo. Entonces ahí empezó todo este tema de empezar a sentir la necesidad de criticar a cualquier persona que no tuviera de mi lado. O sea, quien no creyese estas cosas que yo creo, pues no es parte de, incluso por momento llegar a pensar de que es muy posible que ni siquiera fuesen cristianos. Wow. Sí, A ese punto, muy fuerte. en esa universidad no te enseñaron que hay muchas tradiciones que no piensan igual, pero son cristianos igual. Sí, no, es lo que te digo, o sea, lo enseñaban, pero llegaba un punto como que tú sentías, mira, que aunque esta persona estén enseñando estas tradiciones, están mal. Y, o sea, cuando tú lo oyes, suena, ahora mismo suena estúpido, pero en el momento era como no, esto es lo que nosotros tenemos que defender. Y me daba risa porque yo me recuerdo que en la escuela pues nos enseñaron mucho de Wesley y de lo grande que fue Wesley, no solamente lo grande, sino Grande el hombre de Wesley. Dios, Grande el Wesley. hombre de Dios que fue Wesley. Sin embargo, al mismo Wesley uno lo empezaba a ver como que este tipo lo que tenía era una falsa doctrina. Entonces, te digo, o sea, se creaba esto. O se empezó como a desarrollar eso en mí, a tal grado de que me di cuenta de que llegó un punto en mi vida, como decía, de que todo, o sea, todo, yo me la pasaba criticando, lo que me pasaba escuchando prédicas de personas para criticarlas, incluso sobre predicadores espérate que ahí creo que me fui un segundo. Ya volviste. Te ¿Cómo vemos. fue? Ya volviste, te vemos. Y te fuiste de nuevo. Y me fui de nuevo. Déjame ver, Digo señores, que soy yo perdón. que vivo en un país del tercer mundo. No sé qué está pasando, viejo, con los Estados Unidos últimamente. Déjame ver, problemitas técnicos. Muy fuerte el caso de Samuel, señores. Samuel se dio a la casa de todos Que los hay un creyentes fallo. como... ¿Eh? Déjame ver, ¿tú me oyes? Te escucho, pero no te veo. ¿Tú me oyes? Te escucho, pero no te veo. Déjame ver. Estamos en vivo, señores. Mm, mm, mm. A ver ahí. Nada. Me sigo escuchando, pero no me ve. Déjame ver. Está entrando, señores. Ténganos paciencia. Hay que poner como una musiquita de ascensor. Exacto. Pues sí, señores, ¿cómo va su día? No muy bien el de nosotros, por lo que veo. Al parecer, Parece que los demonios que no creen que se pueden, que tú no crees que se pueden literal, meter en los no se pueden meter aparatos. en los aparatos. Vamos a ver qué le sucede a esto. Yo estaba leyendo hoy un libro de demonios también. Interesante. Ve, mientras se arregla esto, ve dándonos un feedback ahí ¿Del libro? del libro de los demonios. Se me olvidó el nombre del autor, se llama Demon Possession of the Christian. O sea, el libro Ok. bien viejo, es como del 92 y me interesaba como los insights de este autor. Él era, obviamente ya falleció, creo que sí que falleció, no estoy seguro. Hablé muy apresuradamente.
Y él era el director de estudios teológicos del Moody Bible College. Y él llega a la conclusión, tanto teológicamente como en la práctica, de que los cristianos pueden ser influenciados de una u otra forma por demonios. Ok. Y obviamente el libro me llegó y no lo leí entero. Sin embargo, lo ojeé las partes que me interesaban, como sus argumentos a favor de que los cristianos sí pueden ser altamente influenciados por demonios. Me di cuenta que él era cesacionista. Ok. Él hablaba de que los dones del espíritu, que hay fuerte evidencia que los dones del espíritu cesaron después del primer siglo, lo cual me parece como hasta irónico que una persona Contradictorio. sí, que una persona que crea en liberación al día de hoy, o sea, crea que los dones del espíritu cesaron en el primer siglo. Pero cada quien con su tema, ¿verdad? Él se graduó del Seminario Teológico de Dallas, que es conocido por ser sensacionista, y también en el 92, cuando, por ejemplo, a Jack Deere, que lo hemos mencionado antes en el podcast, lo sacaron del Seminario Teológico de Dallas por ser carismático. Así que no lo he terminado, tengo que seguir leyendo y viendo más qué más tiene para decir. Tiene toda una sección de casos, si mal no vi, tiene toda una sección de casos que él trabajó de primera mano, de cristianos a quien le dio consejería, que al final tenían en su teología, ¿verdad? Demonios. Ujú. Pero se ve interesante el libro. Ok. Ese es un pequeño resumen de lo que he ido hasta ahora del libro y lo que he ojeado. Vamos a ver. Señor, el diablo sigue burlándose de la cámara de Samuel, para los que no están escuchando por Literal. Spotify. Pero ya, por lo menos no están escuchando en Spotify, en nuestros seguidores fieles de esta plataforma. Yo creo que literal Satanás se metió en el video y como que esto no quiere cooperar. Esta conexión no quiere cooperar el día de hoy. ¿En qué estábamos, viejo? Para seguir hablando, ustedes no buscan, señores, por Spotify, yo creo, porque el video como que no quiso Sí, hacernos el coro. no vean el video hoy, por favor. En fin, Sí, estábamos hablando, Sam, o de... enfóquense en Rafa. hablábamos de ¿En qué nos cómo habíamos tú quedado? estabas, cómo tú estabas en el cage stage, que al nivel de que tú leías a un John Wesley y leías su historia y lo que él hizo por el evangelio, y como que eso no era suficiente porque él no era reformado. Exacto, entonces Que como que llegaste a llegó ese ese punto. punto en mi vida, correcto, llegué a ese punto en mi vida donde pues yo entendía de que todo el que no estuviera como de este campo estaba mal. Entonces, lo que me llevó, como bien decía, a criticarlo todo. Y yo procedía, o sea, escuchaba una prédica, la criticaba, escuchaba una prédica, era para criticarlo. Todo mi YouTube, por ejemplo, las personas que seguía los videos, eran personas de este mismo, como de este mismo way, que lo que se pasaban era criticando todo. Y que de una u otra forma, pues todo lo que pasaba, todo lo que ellos decían, era para criticar. Y tú ¿Sabes, podías Sam, ver en el mismo algo programa. perdona que te interrumpa, algo que me he dado cuenta, que los principales, voy a usar entre comillas, ministerios de discernimiento, ¿verdad? Mira, volvimos. Sí, Ya me ves. sí, yo te veo. Ah, Habla nítido. un poco, pero sí. Te decía que la mayoría, no quiero decir todos porque no lo conozco a todos, pero los más famosos, en su mayoría, los ministerios, entre comillas, de discernimiento son todos de corte reformada. Atacan a católicos, atacan a greco-ortodoxos, atacan a arminianos, atacan a bautistas que no son calvinistas, atacan a todo el mundo que no se adhiere a las doctrinas tradicionales de la fe reformada. Me refiero al complementarismo, a la soteriología reformada, a las doctrinas de la gracia, a los que practican los dones del Espíritu, porque tradicionalmente los reformados también son cesacionistas. Y es interesante que es en esa tradición que más lo vemos.
el cage stage, los reformados. Sí. ¿Será que, bueno, yo no soy reformado, nunca he sido reformado, he leído a muchos reformados? ¿Será que se creen dueños de la teología o algo por el estilo? Porque están incluso más dispuestos que otros cristianos a señalar y mandar al infierno a gente que no piensa como ellos. Es correcto, y siempre se disfraza de una forma como sutil. Algunos sí son muy abiertos, ¿verdad? Con la crítica, pero siempre se disfraza de una forma, o se habla de una forma que es como, bueno, es que tenemos que mostrar la verdad. Se agarra mucho de que pues nosotros no estamos dividiendo la iglesia está dividida porque no viene a la verdad. Eh, entonces, te digo, es algo que surge y creo que eh, no quiero decir que es solamente en el campo reformado que se ve esto, porque de igual forma, si tú realmente creces en una institución, digamos, wesleyana, de corte, o sea, tú eres metodista y si creciste en una institución teológica metodista, es muy posible que tú desarrolles como un elemento parecido al K-Stage. Pero Perdona que se te interrumpa. tiende a notar más. Oye, ¿sabe que incluso qué tipo de personas yo he visto que están en el cage stage? Personas que son de la teología de Ujú. la prosperidad también, que no hay manera de sacarlos de ese punto. Que no hay. Pero te digo, por ejemplo, esas personas están porque entienden que han adquirido como un conocimiento profundo y secreto. Mm, En el sí. caso, Pero cuando tú que entras a lo otras que es la iglesias teología, no han recibido. exacto, que otras personas no han recibido el código directo de Dios. Los rema del cielo. Eh, lo que pasa muchas veces con un rema así, lo que pasa en, lo que pasa muchas veces, yo diría, es esa parte de crecer en ambientes donde no hay una estructura, ¿verdad?, de teología sistemática, donde tú no hayas aprendido la realidad de la historia de la iglesia o no se comparta lo Ujú, que fue la historia de la iglesia contigo, y tú tienes un campo que sí te lo enseña. Yo creo ujú, que viene ujú. más por el hecho de que esta persona me está enseñando, más que necesariamente que es porque es reformado. No sé si me doy a Ujú. explicar. Sí, te entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo entiendo que se nota más en el área reformada. Hay un meme que me dio muchísima risa una vez de que ¿por qué tú eres calvinista? Y es porque me hirió una iglesia, Pentecostal. está como un gráfico, ¿verdad? De pastel, donde hay un chart como súper, un pedacito del pastel súper finito que dice, porque estudié la teología, ¿verdad? A fondo, a profundidad, y la teología me confundió. Y el otro pedazo completo del pastel lo que dice es como porque me dio una iglesia carismática. Ujú, Entonces, yo creo que por eso es que se tiende a ver como este estado más en los reformados que en otra institución, y es por el hecho de que, y es algo que sí hay que aceptar, en cuanto a formación desde el inicio de tu caminar cristiano, las iglesias de corte bautista y reformadas tienden a instruir mejor. No estoy diciendo que las otras iglesias no instruyen, pero estas iglesias se preocupan bastante porque la persona ujú. conozca hermenéutica, Formación herramientas doctrinal. para formación doctrinal, para leer las escrituras. Son muy como los de Berea, lo voy a poner de esta forma, donde ellos dejan esa apertura a que el oyente autoanalice lo que el pastor está enseñando Sí. y llega a sus propias conclusiones. Mientras que en estas otras iglesias de corte carismático, la tendencia es como tú escuchas lo que dice el predicador y tú tienes que aceptar ese mensaje como que viene de Dios directamente. Y si hay Casi como un algún papa. deseo, exacto, si hay una crítica de tu parte, pues tú no estás siendo parte de la iglesia, no Ujú, estás siendo parte del crecimiento del cuerpo de Cristo y tú lo que estás es haciendo daño. Y se tiende como ujú, a no dar esta apertura a la crítica o a tener preguntas muchas veces y tener dudas. ujú. Entonces, creo que por eso se tiende a ver más en el mundo
se tiende a ver más en el mundo reformado. Creo que en su gran mayoría estas personas que adquieren este celo son personas que salen de otras iglesias luego de conocer, ¿verdad?, la teología reformada. Y Sam, ¿cómo tú, porque ya no estás en el Cage, es para la gloria de Dios, ¿cómo saliste? ¿Qué cosas pasaron o cómo se abrieron tus ojos a la realidad de que no hay que casar a cristianos que no vienen de la tradición reformada, obligarlos a ser reformados? ¿Qué fue lo que te llevó o si hubo un punto de inflexión que tú dijiste, de verdad, yo estoy mal, yo no puedo seguir así? Sí, viejo. Conmigo hubo varias cosas, varios elementos que causaron, digamos, ese cambio en mi vida. El primero fue como autoanalítico, ¿verdad? Donde yo dije, espérate, me estoy llenando eh, como de odio. La realidad es que aún con ese autoanálisis como que no cambié. Seguía como en lo mismo. Mientras más aprendía, pues más celoso todavía me ponía. Más agresivo, diría yo, con las prédicas, con la crítica. Literalmente yo me recuerdo que yo me sentaba en mi propia iglesia y lo que me sentaba era como a ver qué tantas veces se equivocaba el pastor o qué tantas veces el pastor utilizaba mal un texto bíblico, o mal utilizaba tal vez una expresión, una frase, marcaba cómo la persona no hacía una prédica expositiva, sino que era más de esta prédica como yoísta, donde yo me pongo en el texto, como fue incrementando, eso fue incrementando. Y yo diría que el punto donde se me abrieron los ojos con todo esto, yo me recuerdo que veníamos de un servicio de domingo en la iglesia y yo iba en el carro criticando la prédica, como mira, tú no oíste esto con mi esposa. Venía con mi esposa en el carro y yo iba como contándole, mira, cuando el pastor dijo esto, esto estuvo mal, utilizó mal esto, si tú lees en el libro tal, te vas a dar cuenta de que él se equivocó, bla, bla, bla. Y ella me paró en seco y me dijo, no puede ser, y me recuerdo esas palabras, y me dijo, no puede ser que yo no pueda escuchar una prédica tranquila, porque lo que yo siempre oigo de parte de ti ya no es ni siquiera como tú instruyéndome, o sea, tú lo que me estás es criticando todo. O sea, tú solamente te la pasas criticando, tú ni siquiera estás creciendo en tu vida espiritual por un amor al Señor, o sea, tú lo que lo estás haciendo es para criticar al otro. Entonces, como ese choque, me ayuda idónea, ¿verdad? Me abrió los ojos y me hizo ver, o sea, el estado egocéntrico, el estado de orgullo que yo estaba, el estado de dañino, eh, deplorable, tú entendiste la palabra, Deplorable. deplorable, Deplorable. ¿verdad? En el que me encontraba, de estar más apegado a una tradición que al evangelio, realmente. Entonces, como que eso me abrió los ojos y me dijo, espérate, o sea, aquí hay un problema, eh, yo tengo que cambiar esto ya. O sea, algo yo tengo que hacer que cambie esto. Entonces ahí empecé como a analizarme y ver que la realidad es que tú puedes cohabitar, ¿verdad?, con otros hermanos, a pesar de que ellos no crean necesariamente todo lo que tú crees, sin... Creo que me sigo yendo, pero no hay imagen, ¿verdad? Ajá. Te fuiste otra vez. Tú no creer al 100% lo mismo que yo creo, me haga parte de un campo, digamos, distinto al cristianismo. Tú decías al principio como que tú no te diste, como que tú no te diste cuenta de de yo encontrándome como en este punto en mi vida. Y la realidad es porque ya como por ejemplo cuando nosotros de una forma u otra como que empezábamos los debates y a socializar, ya yo diría que me encontraba como saliendo de ese estado. Ya yo me encontraba como en ese proceso de humildad, ¿verdad? De autoanalizarme.
Y ya yo no quería como la confrontación, como que, mira, realmente, y creo que lo hemos discutido, esto es lo que tú sabes, con lo que yo creo. Creo también que tú sabes que al final de cuentas, como que de una u otra forma, como que sale, ¿verdad? De vez en cuando esa fiera en, en tratar de imponer como mi idea, pero aprendí una cosa y es que yo no he visto a nadie que llegue a Cristo por yo ganar un debate. Eh, entonces, ¿cuál es la realidad de lo que yo busco con aprender? Yo lo que quiero es defender mi fe de mejor forma. Yo lo que quiero es tratar de ayudar a personas a llegar al conocimiento de Cristo, o mi deseo es ganar un debate por ganar. Entonces eso como que me hizo pensar mucho, me hizo autodisciplinarme, ¿verdad? Con el tema del orgullo, con el tema de mi percepción de mí mismo, de creerme que sabía más que todo el mundo. Y realmente fue un proceso de humillación y de darme cuenta de que básicamente uno no es nadie. Sí. Gloria a Dios por su trabajo en tu vida, Sam. Que ya no estás ahí metido En en el verdad. cage stage. Sí, sí. No, que gracias a Dios sabe que, salí. Y ahora mi propósito de vida es tratar de sacar de ese estado a la mayor cantidad de personas que pueda. sí. Yo creo que todo, incluyéndome a mí, quizás no a ese nivel que tú, de despreciarlo todo. Creo que yo he caído también en ciertos cage stages, si lo pudiera decir. Principalmente en el tema de la escatología me ha pasado de que, obviamente, ya lo hemos hablado, que no sé en qué punto estás tú ahora por lo que tú me has dicho, pero yo soy histórico premilenial y la iglesia donde yo crecí, la vida entera ha sido dispensacionalista. Y para mí eso, yo me sentí robado de todo, de años de estudio. Cuando tú Pero, estabas como, ¿qué? ¿Hay más puntos de vista? Como no es solamente el ¿cómo? dispensacionalismo. Que el dispensacionalismo no tiene ni 200 años. Que el micrófono es más viejo que el dispensacionalismo. Sí, que la independencia dominicana es más vieja que esa doctrina. Así. Es verdad, lamentablemente. Literal. Pero, pero en cierta parte también vi lo que, o sea, me sentí como tú decías, que por ejemplo yo escuchaba a mi pastor hablar del arrebatamiento y cosas y en mi mente esta basura. Que cuando al final, ¿sabes qué? O sea, si al final hay un arrebatamiento, yo estoy dispuesto a cambiar de pensamiento mientras esté subiendo en el aire. Así que, Exacto. Eso yo y diría que fue al final de cuentas, es como si me ponen digo, una pistola en la cabeza y me dicen, niegue el calvinismo, yo lo voy a negar, 100%. que le Eh, juro mi vida a Arminio. exacto, como que no, viejo. Entonces, al final de cuentas, creo que el problema, y perdón que te interrumpa, por el que tendemos a llegar a estos puntos, es porque a temas secundarios o terciarios muchas veces le damos importancia de primarios. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Ponemos al mismo nivel que si una mujer puede predicar o no, a que si Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Sí. Y no es válido, o sea, ni se acerca. Ponemos al mismo nivel que si la salvación se pierde o no se pierde, con que hay una Trinidad, que está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, lo ponemos al mismo nivel y eso no es válido. Que si existen los dones para hoy en día o no, lo ponemos al mismo nivel de la resurrección de Cristo. Como que tienen el mismo grado de importancia y la realidad es que no. Entonces yo creo que ese factor específico es lo que te lleva y realmente creo que es la razón por la que muchos, y espero que esto sea de valor para alguno de nuestros oyentes que posiblemente se encuentre por este proceso donde se sienten de esta forma, creen que son los abogados de la teología, puedan salir de este La estado. Es policía de que Dios. te puedo decir que es que estás poniendo la policía de Dios. Creo que la realidad, si examinas tu corazón y de forma humilde te analizas, te vas a dar cuenta que es que estás poniendo estas doctrinas al mismo nivel de las doctrinas esenciales de la fe cristiana.
yo no veo nada en el credo de que si la salvación se pierde o no se pierde. No veo nada en el credo de que si al final de cuentas tú sigues participando de los dones o no. No veo nada en el credo que me diga eso. Entonces creo que debemos de enfocar nuestras fuerzas como cristianos de que las doctrinas esenciales de la fe cristiana se practiquen en cada iglesia. Podamos seguir esparciendo el evangelio, trayendo a la gente a los pies de Cristo, presentando las buenas nuevas, y que nos despreocupemos un poco. Sí es muy bonita la teología, sí es muy bonito aprender otros puntos de vista. Este programa entero, el casi año que tenemos de programación, nos la pasamos hablando de eso, de temas doctrinales y teológicos, pero la realidad es que esto yo lo veo como consumo personal. Y una discusión que tuve con un amigo hace poco sobre la salvación, mi conclusión a la que llegué fue la siguiente: si a mí entender la salvación por el tema de los 5 puntos me acerca más a Dios, me hace conocerlo en un aspecto que me enamora más de Él, pues dale con los 5 puntos. Si a ti te acerca más o te hace permanecer firme en la fe, una doctrina wesleyana, hermano, mantente en esa doctrina. Si tú crees que la salvación se pierde y tú tienes que cuidar y velar por tu salvación, y eso te hace acercarte más al Señor, mi hermano, quédate en ese lado. Yo creo que ese es el tema. O sea, si al final sacamos de ese grado de importancia estos temas secundarios, pues yo creo que es lo que termina haciéndote salir, yo diría, de tu estado de jaula. Sí. Y también sabes que esto también debe ser un llamado a las demás tradiciones y a las demás iglesias de equipar mejor a sus congregantes también. Y entiendo que una de las cosas que hace que la gente termine yéndose, y no es que sea malo o bueno estar o no en una iglesia reformada, no quiero que me malinterpreten, pero lo que hace que la gente termine yéndose es porque encuentran todo un mundo de enseñanza e historia que las iglesias a las que ellos actualmente asisten no le están supliendo. Y yo creo que eso es, en inglés se dice un disservice, en español no sabría cómo decirlo, un mal servicio, ¿verdad? Un mal servicio, como... Sí, un mal servicio. Yo entiendo que, por ejemplo, yo recientemente tuve una conversación con un amigo nuevo de una iglesia reformada y él se sorprendió al escuchar, yo soy arminiano, soy wesleyano, de alguien que podía defender el wesleyanismo de forma histórica, de todo lo que yo creo, esto es lo que la iglesia ha querido por X cantidad de tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué tal si las iglesias que mantienen esa teología se lo puedan explicar bien a sus congregantes? Por ejemplo, nosotros somos continuistas en el programa. ¿Qué tal si las iglesias continuistas le enseñaran a sus feligreses las bases bíblicas de por qué lo creemos, con por qué lo creemos históricamente también? Démosle, si lo Y puedo porque decir, hay distintos puntos de vista. ¿por Por qué distinto ejemplo, punto de ¿por qué vista? hay cesacionistas? Exacto, porque hay personas que no creen en la continuidad, porque hay personas, por ejemplo, como ya lo hemos expuesto aquí, por ejemplo, en mi caso, que soy continuista pero reservado, o lo que se llama como un centro continuista, o sea, y por ejemplo, Rafa tal vez es más expresivo con los dones o tiende a ir a un lineamiento más carismático. ¿Por qué? O sea, hay una razón no es simplemente rababá, porque sí. O sea, ¿cuál es Claro, la claro. razón detrás de todo esto? Sí, y también sería bueno que los ministros encargados o a la cabeza de las iglesias puedan ser capaces de decirles, hermanos, si en algún punto ustedes analicen todo lo que yo digo y usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo en todo, analice los textos, que sepan que el escrutinio no es algo malo y al final no concluye o está en la misma página con aquel que es el pastor de la iglesia en sí mismo es algo malo. Algo que me encanta de la IBIL, una iglesia acá en Santo Domingo, que conozco mucho de los feligreses, es que le hace mucho hincapié, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo. Váyase a la Biblia y lo que usted entienda a través de estudio y de análisis del texto,
que eso es lo que dice, entonces eso es. Yo no tengo la verdad absoluta, eso me encanta. Y que ese tiene que ser también el corazón de las demás iglesias. No tenemos que tenerle miedo a exponer a la gente a que tengan criterio, a que tengan pensamiento crítico. Porque al final, esto es lo que yo creo. Si lo que tú enseñas es verdad y la persona se acerca al texto, del otro lado va a salir estando de acuerdo contigo. Exacto. Y bueno, esperemos que les haya gustado esta entrega de Santos y Herejes, otro episodio de Lo que tu pastor no te dijo. Muchas gracias, Sam, por abrir tu corazón con nosotros y decirnos. Gracias por invitarme a este programa. Ya me siento parte. Sí, sí. Quizás la semana que viene tú estés con nosotros de nuevo. Es muy posible. Puede ser, espero que me vuelvan a invitar. Sí, sí. Y antes de irnos, quiero... Señores, nos vemos. Espérate. Antes de irnos, quiero dar una... Aquí no nos pagan por endosar a nadie, ni nos pagan por dar promoción, pero sí quiero promocionar una fundación de la cual me vi en contacto no hace mucho, se llama Fundación Agape, que es dirigida por Luyana de Antonio. Yo fui introducida a ella por mi amiga Mirna Suazo, no te dije Mónica, si me estás escuchando. Y es una fundación que se basa, o más bien su trabajo es donaciones a comunidades vulnerables y que fomenta el voluntariado de las personas poder trabajar con comunidades de bajos recursos. Vamos a poner el link de la página de Instagram en la descripción del video, si es que ponemos el video, porque definitivamente el diablo se metió en la cámara de Samuel. Sí, lo vamos a poner como quiera para que vean que con diablo, sin diablo, aquí estamos. Sí. Y nada, síganos por favor, apoyen lo que puedan. Y yo creo que tenemos que adorar a Dios más que con una canción. También adorémoslo con el bolsillo y con nuestro tiempo. Nada, muchas gracias por habernos sintonizado. No, espérate, porque hay que hacer como un clip. Hay que hacer un clip así como estamos pidiendo ahora, estamos orando por los de 1000, lo que van a dar 1000. Claro. Si usted da 1000. Siento unción de 1 millón. Siento una unción de 1 millón. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. 1 millón. Hay alguien aquí que nos está escuchando ahora, que el Señor ha puesto en su corazón 1 millón de pesos para la fundación. Y no te dice el Señor que si das ese 1 millón de pesos, Él te lo va a multiplicar al 100 por 1. Y como que dice, tus graneros siempre van a estar llenos. No va a venir nada ni nadie que se robe. Espérate, no. No, mentira, señores, pero de verdad, como dice Rafa, nuestra función como cristianos es ser de apoyo y ser luz no solamente en lo teológico, ¿verdad? Sino también mostrar la dádiva y mostrar de lo que el Señor nos ha dado, poder darlo para adelante. Entonces, ustedes saben, le dejamos el link para que manden su dinerito, señor, en vez de estar gastándolo en la calle. Apoyen. No solo dinero, o sea, entiendo que tendrán que entrar a la página para ver qué cosas necesitan la organización en sí. Pero sí, por favor entren y apoyen dentro del marco de lo que puedan. Pero nada, ahora sí, después de pedir esa gran ofrenda y recibir la unción de los millones, les damos gracias por habernos sintonizado. Gracias por sentarse con nosotros casi 1 hora, escuchar a Samuel cómo él acababa a todo el mundo. Los amamos, nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias por aguantar el video malo. Chao.